Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, y vengo delante de tu presencia, Padre, consciente de mi pecado, de mis fallas, y también consciente de tu poder y de tu gracia. Te pido, Señor, para que en este momento tú tomes control nuevamente, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis pensamientos y de mis palabras, Padre. Y que tú prepares de antemano los corazones de todos los que nos sintonizan a través del internet, de los que estamos en la casa, Señor, para que escuchemos de ti, Padre. Que tú nos encuentres en la situación en la que cada uno de nosotros estamos y que nos hables de manera individual y también colectiva, Padre, a medida que reflexionamos en lo que tu palabra tiene para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, déjenme yo estoy jugando hoy con esta iPad aquí, que esta mañana no salió bien, entonces vamos a ver si sale bien otra vez ahora. Y primero quiero que leamos el pasaje que quiero compartir con ustedes en este día, que está en Santiago, capítulo 2, versos del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No fue justificado. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Ese es el título de mi mensaje el día de hoy. La fe sin obra está muerta. Y yo quiero que cada vez que ustedes vean esta imagen a lo largo de la presentación, que repitamos todos juntos y digamos, la fe sin obra es muerta. Y los que están en casa también, aunque no lo vamos a escuchar aquí, pero yo creo que ustedes repitan en su casa también, que la fe sin obra es muerta. Antes de entrar en materia, yo tengo un llamado a actuar. Y me gustaría exhortarles en esta mañana, porque yo no pienso que de nada sirve que duremos 45 minutos aquí meditando en la palabra, que salgamos y que ya se quedó ahí. Entonces me gustaría pedirles y animarles encarecidamente a que esta semana se comprometan a leer el libro de Santiago en sus casas. No se me asusten, el libro de Santiago nada más tiene 5 capítulos y los 5 capítulos son cortos. Entonces usted puede escoger un capítulo cada día, de lunes a viernes, y el viernes termina. Entonces esto aplica para todos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los solteros, los casados, viejos, jóvenes. Todo el mundo puede hacer esto. Y me gustaría que ustedes tomen tiempo para hacer esto de manera individual en su casa. Si usted vive solo, sin familiares, quizás con unos amigos, se llame por teléfono, por Zoom. Y quizás mi recomendación sería que después que usted cene, a la hora que usted cene,
se alimenta físicamente. Entonces digo, ok, ahora terminé de cenar, en lo que reposo voy a alimentar mi espíritu y voy a leer la palabra. Voy a leer el capítulo 1 el lunes, el capítulo 2 el martes y así sucesivamente hasta el viernes. De manera que el Señor pueda comenzar a tratar con usted y que el Señor le diga a usted y le revele a usted qué es lo que el Señor quiere que usted haga de manera. Entonces, ¿ustedes creen que es mucho pedir esto? No, se comprometen a hacer eso esta semana. Amén. Y los que están en casa también. Amén. Yo pienso que eso sería una manera hermosa de nosotros estar conectados como iglesia durante la semana, aunque no estemos juntos. Si decidimos todos estar leyendo la misma cosa, meditando la misma cosa y pidiéndole a Dios que nos hable acerca del siguiente tema. Yo sé que muchos ya tienen una vida robusta de oración y de meditación, pero quizás por esta semana vamos a pausar y si usted estaba leyendo en Corintios o lo que sea, vamos a leer Hechos, a Santiago. O si no, lea lo que usted lee en la mañana, pero en la noche conéctese con nosotros a la hora de la cena, después de la cena, y lea y medite un poco en la palabra. Amén. Ok. Para darle una orejita y ayudarle un poquito en lo que leen, voy a compartir con ustedes un poco del contexto histórico de lo que van a encontrar en el libro de Santiago. El autor del libro de Santiago se llamaba Santiago y era nada más y nada menos que el hermano biológico de Jesús. En Mateo 13, capítulo 13, verso 55, hay una referencia donde se identifica Santiago como uno de los hermanos de Jesús. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, cuando se formó la iglesia en Jerusalén, también hay una referencia en cuanto a Santiago, que era el hermano de Jesús, y a él se le atribuye que fue el autor del libro de Santiago. La audiencia original a la que el libro de Santiago se dirige está declarada en el primer verso del capítulo 1 del libro de Santiago como las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué significaba eso? Eran los judíos que estaban considerados judíos cristianos del primer siglo, que vivían en comunidades gentiles fuera de Palestina. Y estas comunidades gentiles eran básicamente como iglesias en casa. Ellos se reunían en grupos pequeños, en diferentes casas, y así podían compartir su fe a pesar de que estaban en una comunidad gentil fuera de su tierra. Esta descripción concuerda con el tema en cuanto a la pobreza y la persecución que es evidente en el libro de Santiago. Y a medida que ustedes lo van a leer, van a encontrarse con eso y van a notar que Santiago se dirige a los cristianos que han caído en un estilo de vida mundana y que han fallado en poner en práctica su fe. Estas son las personas a las que Santiago se dirige y yo pienso que el libro es relevante para nosotros hoy, en medio de muchas personas que han sucumbido a un estilo de vida mundano y que fallan en poner su fe en práctica, convirtiéndose en personas de doble ánimo, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. El marco histórico de este libro básicamente expresa la preocupación de Santiago por los cristianos que estaban perseguidos y que en alguna oportunidad fueron miembros de la iglesia en Jerusalén. El tema principal es vivir la fe de una manera práctica, siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores, que es algo que él también escribe en su carta. Y este tema se desarrolla en vista de los conflictos sociales entre ricos y pobres que había en la iglesia del primer siglo, y también los conflictos entre los creyentes, muchas veces arraigados en cuanto a la forma de los creyentes interpretar y aplicar la palabra en sus vidas. Y más que nada, él se dirige a la gente que está viviendo de una manera mundanal y los reta a buscar sabiduría divina para resolver sus problemas y arreglar sus vidas con Dios. Y el verso lema que ha sido identificado de este libro es parte de nuestro pasaje el día de hoy. Se encuentra en el capítulo 2, verso 18, donde dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para guiarlos un poquito más, voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que se van a encontrar a medida que leen. El primer día, mañana, día lunes, en el capítulo 1, ustedes van a encontrar características generales de la vida cristiana. Eso va a estar a lo largo del capítulo 1. ¿Cuáles son algunas de esas características? Tribulación y prueba. Y Santiago le dice a la gente que van a encontrar tribulación y prueba y que lo consideren como gozo. Esto habla acerca del hecho de que cuando uno viene a los caminos del Señor, no todo es color de rosa.
Si usted viene a los caminos del Señor, usted va a encontrar tribulación y prueba en su vida. De diferentes maneras, va a ser diferente para cuál persona, cada quien va a luchar con algo diferente, pero esto es lo que le promete el Señor cuando uno decide seguirlo. Habla de que la fe, la prueba de vuestra fe desarrolla perseverancia. Yo sé que los de ustedes, y me incluyo yo también, que hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida, sean financieras, sean de salud, sean familiares, eso produce perseverancia en las personas. Los que han pasado por situaciones difíciles desarrollan un carácter y afrontan la vida de manera diferente. Y yo sé que muchos de ustedes pueden ser testigos de esto. Esto es un tema que van a ver en el capítulo 1 el día de mañana cuando lo lean. Van a ver también acerca de una exhortación a que si alguno necesita sabiduría, que se la pida a Dios. No hay necesidad de reinventarse las cosas, de preocuparse, de ofuscarse. Pídale sabiduría a Dios y el Señor le va a hablar, el Señor le va a mostrar por medio de su palabra, pero tiene que pedírsela a Dios. Habla de que tenemos que ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Y en esta temporada donde hay tantas tensiones sociales, personales en el aire, yo pienso que es una recomendación excelente a ser prontos para escuchar y tardos para hablar. Aunque lo que usted tenga que decir sea verdad, tardos para hablar. Vamos a ejercitar eso. Habla acerca de que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esas son algunas de las cosas que ustedes van a ver mañana y espero que puedan compartirla con su gente, en su familia, con quien usted lea. El martes, en el capítulo 2, van a ver una exhortación a los cristianos a actuar. Dios mío, mira, yo puse ahí actual. Pero actuar justamente en la sociedad. ¿Cómo podemos ser personas que sean justas y equilibradas? El miércoles vamos a ver la importancia de controlar nuestra forma de hablar, que es también un seguimiento a lo que pasa en el capítulo 1. El jueves, a medida que entran al capítulo 4, van a ver una exhortación a que nos apartemos de nuestros deseos carnales y nos acerquemos a Dios. Esto no es fácil, apartarse de los deseos carnales y acercarnos a Dios. No es fácil, pero no es imposible. Y es una exhortación a que seamos conscientes y tratemos de hacer eso. Y el viernes, a medida que entran en el capítulo 5, van a ver entonces una exhortación a ser pacientes los unos con los otros, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y ser paciente es difícil. Yo sé que muchos no podemos identificar con el hecho de que la paciencia es una de las cosas más difíciles de ejercitar, pero Santiago nos exhorta a que seamos pacientes y nos exhorta a que nos animemos los unos a orar por los otros y que nos ayudemos a mantenernos fieles en el camino de Dios. Cuando una persona se desanima por los caminos de Dios, por la razón que sea, nuestro llamado es a que nos animemos los unos a otros a esto. En esencia, van a notar que hay muchas implicaciones para nosotros como personas individuales y también para nosotros como congregación, colectivamente, y en eso quiero que mediten. Entonces, la fe sin obra es muerta, seamos hacedores de la palabra. Pero vamos a decirlo otra vez porque yo como que no los escuché. Y los que están en la casa también nos ayudan. A las 3, 1, 2 y 3. La fe sin obra es muerta, seamos hacedores de la palabra. Si a usted se le olvida todo lo que yo digo hoy, no se preocupe, va a estar en YouTube. Pero si se le olvida todo, recuérdese de eso, de que la fe sin obra es muerta y debemos de procurar ser hacedores de la palabra. Entonces, en un vistado grande, ¿qué es lo que vamos a ver esta semana? Vamos a ver cómo vivir por fe, escuchar la palabra y ponerla en acción. Vamos a ver acerca del compromiso de amar y servir a los demás, que debe ser una evidencia de la fe que nosotros procesamos. Vamos a hablar acerca de tribulaciones, de que cuando superamos pruebas y tribulaciones, esto fortalece nuestro carácter y produce madurez.
Una persona que ha pasado por prueba desarrolla una madurez que solamente la experiencia de la prueba puede darle, porque ya ha pasado por ahí. Van a haber temas acerca de la ley del amor. Vamos a ver un tema que habla acerca de que somos salvos por gracia y no por medio de la ley, que es uno de los temas centrales del Nuevo Testamento. Vamos a ver acerca del gran mandamiento de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo, lo que vemos en Mateo. Y el hecho de que la palabra amor es un verbo, yo amo, tú amas, él ama, entonces debe de ser reflejado de una manera activa. Otra vez una exhortación a meditar en cuanto a palabras edificantes. La sabiduría es evidente por medio de nuestro hablar. Cuando usted ve una persona que se expresa de alguna manera, usted sabe si esa persona es una persona que es sabia o imprudente, simplemente por la forma en la que habla, la forma en la que expresa. Y Dios, reflexionando, uno se va a dar cuenta de que Dios nos va a llamar a capítulo por el resultado de nuestras palabras destructivas. Y eso se infiere en cuanto a la mención de controlar la lengua, en el capítulo 3, que va a ser uno de los temas del día miércoles. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado la ilustración anteriormente de la pasta de diente, de que cuando uno exprime una pasta de diente es muy difícil entrar el contenido nuevamente a la botella, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa con las palabras que nosotros pronunciamos. Las cosas que nosotros decimos, si son cosas que no son edificantes y que hieren a las personas que están a nuestro alrededor, es muy difícil devolverlas para atrás y toma tiempo. Entonces la exhortación aquí es otra vez, tardo para hablar y prontos para oír. Y también finalmente vamos a ver un tema en cuanto a las riquezas, y habla de que los cristianos no debemos mostrar favoritismo para con los ricos y tener prejuicios para con los pobres. Y esto es algo que se da mucho en nuestra comunidad. Cuando uno ve una persona que ciertamente se viste bien, que quizás tiene dinero, que tiene educación, queremos asociarnos con esa gente, y no tan fácil asociarnos con las personas pobres que quizás necesitan ayuda de uno. Entonces esto es algo que Santiago también expresa en su carta, y quizás podemos reflexionar en el hecho de que la palabra también dice en Timoteo, de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y quizás debemos de ser un poco más desprendidos. Pero, en fin, todas esas son cosas que vamos a encontrar en la semana a medida que estudiamos juntos, y espero que sean de bendición y edificación para ustedes a medida que conversan con Dios y con sus personas alrededor. Es muerta, seamos hacedores de la palabra. Entonces el primer reto para ustedes es mañana abrir su Biblia en el capítulo 1 de Santiago y comenzar a leer. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora en materia, comenzando con el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo pienso que eso está muy claro, lo que dice la palabra ahí, y no necesitamos una revelación divina para que nos diga qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, una de las cosas que yo pienso que a menudo se dan en nuestra congregación, quizás nosotros no tenemos interacción con personas que están desnudas y que, como dice aquí, que tienen necesidad del mantenimiento de cada día, quizás no. Pero una de las cosas que generalmente pasa es que cuando la gente viene a nosotros y nos cuenta sus problemas y nos cuenta sus cargas, nosotros simplemente le decimos, ay, voy a orar por eso, voy a orar por ti. Y hace como unos 15 años yo me di cuenta de que yo estaba diciéndole a mucha gente, voy a orar por ti, voy a orar por ti, pero de lunes a viernes se me olvidaba orar por esas personas y no oraba por las personas. Y decidí en mi vida dejar de decirle a la gente, voy a orar por ti, a menos que yo de verdad iba a orar por ellos. Entonces, ya yo no le digo a la gente, voy a orar por ti. Si yo le digo a usted que voy a orar por usted, usted puede escribir lo que yo voy a orar por usted. Porque en el momento que yo le digo a alguien, voy a orar por ti, a veces tomo nota en mi celular de que tengo que orar. Y siempre digo a la gente, no voy a orar por ti todos los días. Porque te mentiría si te digo que voy a orar por ti por todos los días, pero por lo menos una vez esta semana voy a orar por ti.
Y yo pienso que eso es algo que nosotros quizás pudiéramos emular. Que cuando le digamos a otro, voy a orar por ti, que no sea simplemente por decírselo a ellos, pero que asumamos un compromiso interno con Dios. De que, Señor, me voy a comprometer contigo a orar por esta persona esta semana. Yo pienso que nuestra fe debe llevar nuestras vidas a reflejar un cambio en palabras y en acción. Y una de las ilustraciones que me llegó a la mente fue lo de la oruga. Todo el mundo sabe lo que pasa con las orugas. Nadie le presta atención a una oruga cuando está en un gusano, pero después cuando cambia con su metamorfosis, es que se llama, que se convierte en una mariposa y todo, ahí todo el mundo está tirándole foto a la mariposa, hay algunos que la atrapan, las disecan, las coleccionan, pero esa oruga fue por un cambio, ¿verdad? Si no atraviesa el cambio se queda como oruga, pero cuando hay un cambio se convierte en mariposa. Yo pienso que lo mismo debe de pasar con nosotros cuando venimos a la fe de Cristo. Cuando nosotros venimos a la fe de Cristo debe de haber un cambio en nuestras vidas, porque si no nos quedamos como una oruga. Si usted quiere florecer en los caminos del Señor, debe de haber un cambio, y el cambio debe ser evidente, debe ser a través de cosas prácticas que nosotros hacemos. Hace muchos años a mí me encontré con una canción que se llama El Cambio, por un artista que se llama Steven Curtis Chapman. Es en inglés, la canción muy de los 90s, pero la letra de esa canción me impactó muchísimo. Y yo les traduje algunas cosas para compartir con ustedes. Dice, me compré una camiseta que proclama lo que creo. Esas son las camisetas cristianas, que yo tengo muchas camisetas de esas y me encanta ponerme camisetas cristianas. Tengo un brazalete que me identifica como cristiano, tengo una cadena y un llavero, tengo todas las cosas que un buen cristiano necesita, tengo imágenes cristianas en la puerta de mi refrigerador y una alfombra con un mensaje de bendición antes de que entres a mi casa. Tengo un sticker de Jesús en el bumper de mi carro y la imagen del pececito también. O sea, todas estas cosas que nosotros tenemos, yo tenía de ese pececito cristiano, tú sabes, que decía Jesús, yo tenía uno en el carro. Y me da vergüenza admitirlo, pero yo tuve que quitarlo de mi carro. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la forma en la que yo manejaba, yo sabía que era un mal testimonio para las personas que me venían. Y para yo liberarme, quité el pececito. En vez de quedarme con el pececito ahí para forzarme a que, tú sabes, lo quité porque es lo más fácil. Y esto pasa mucho con nosotros en la vida cristiana. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer una vez que decimos que somos cristianos, pero preferimos quitar el pececito. Y no estoy orgulloso de eso, pero es un ejemplo para ilustrarle lo que pasa. Entonces, esta canción habla de eso. Y luego entonces el artista dice que todo eso, aunque todas estas cosas son buenas y válidas, no puedo dejar de preguntarme, ¿cuándo cambiaré? ¿Cuándo seré diferente? ¿Cuándo demostraré gracia? ¿Cuándo perdonaré? ¿Cuándo viviré de manera que el cambio sea evidente? Y yo le agregué a la canción, ¿y el cambio para cuándo? ¿Verdad? Tratando de contextualizarlo un poco, ¿verdad? ¿Y qué le digo? Gracias a Dios la canción no se queda ahí. La canción evoluciona y dice, después el artista comienza a hablar y dice, voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a demostrar gracia, voy a perdonar y voy a vivir de una manera en la que el cambio sea evidente. Y yo pienso que cuando yo leo esta frase de que habla de que la fe sin obra es muerta, es como que, ok, el cambio es para hoy. Yo necesito cambiar hoy. Y no es que voy a hacer un cambio de 0 a 100, de una sola, no, gradual. Pero comenzar a cambiar, comenzar a hacer cosas diferentes, comenzar a vivir de una manera diferente. En Santiago capítulo 2, versículo 14 dice otra vez, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y esto me puso a pensar en la relación que tiene ese pasaje con 1 Corintios 13, que es un pasaje que todos de nosotros conocemos. En 1 Corintios 13 dice la palabra, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
interesante comparar estos dos pasajes y ver lo que Pablo dice en un lado, lo que Santiago dice en otro lado. Hay personas que piensan que estos pasajes se contradicen el uno con los otros porque uno está hablando de la fe, otro está hablando de la obra, pero yo pienso que esos son los dos extremos, porque hay muchas personas en la vida cristiana que son gente muy fieles, muy piadosos, con mucha fe, con mucha cosa, pero les falta la obra, y hay otros que son, tú sabes, que dan su vida, sacrificio, que esto y que lo otro, y lo que Pablo dice aquí es que si tú haces todo eso y ayudas a todos los pobres y haces todas las cosas y no tienes amor verdadero por Cristo y no tienes fe, de nada te sirve. Entonces es importante mantener esas dos perspectivas en tensión, ¿verdad? Como decimos aquí, muchas veces el pastor predica los dos lados del cerebro, ¿verdad? Que vivamos en eso y que seamos un balance entre el ejercicio de nuestra fe y nuestras obras. Yo pienso que nuestro trabajo debe de ser una ilustración y un hecho tangible de nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás. El amor es más importante que todos los dones espirituales ejercitados en el cuerpo de la iglesia, y la fe sobresaliente y el poder para lograr los milagros producen muy poco si no hay amor. Todas estas son cosas que yo encontré a medida que yo estaba estudiando. Una de mis Biblias favoritas para estudiar es la Biblia del Diario Vivir, una Biblia de estudio. Usted la puede comprar en Amazon ahí y leerla, tiene un excelente comentario. La Biblia ESV, hay muchas Biblias de estudio buenas que nos ayudan a entender un poco más lo que la palabra dice, y muchos de estos comentarios salen de ahí. Habla de que el amor, cuando uno ama a alguien o cuando uno ama alguna causa, uno se entrega en completo por esa causa. Cuando usted se enamoró de alguien, usted hizo cosas para que esa gente se diera cuenta que usted estaba enamorado de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene fe, uno tiene que hacer cosas para que los demás se den cuenta que somos gente que tenemos fe. Son cosas prácticas. Y yo pienso que el llamado es a ejercitar nuestra fe por medio de nuestro amor. Amor es un verbo. Yo amo, tú amas, él ama, ¿verdad? Es algo que es activo y no pasivo. Entonces, cuando uno ama a alguien, uno tiene que servir a esa persona y hacer cosas para servir a esas personas. Me gustaría animarnos en esta tarde a cambiar un poco la manera en la que nosotros oramos, y quizás la manera en la que nosotros declaramos muchas cosas. Una cosa es decir, voy a orar y declarar provisión para tu vida. No hay nada malo en decir eso. Lo que yo quiero animarnos en esta mañana es que nosotros digamos, voy a orar y declarar que Dios me use como instrumento de provisión en tu vida. Estamos diciendo esencialmente la misma cosa. La única diferencia es que yo me estoy poniendo entonces adentro del marco y comprometiéndome para que Dios me use para yo ser de provisión en la vida de una persona. Dios le va a hablar a cada uno de ustedes de manera diferente, eso se va a ver diferente en cada uno, pero quiero animarles a que comencemos a pensar de esa manera. Porque si no, estaremos como dice en el verso, si tu hermano viene contigo y tú le dices ve en paz y que no sé qué, ¿de qué sirve? La fe sin obras es muerta. Otra vez, versículo 15, si un hermano viene o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, voy a orar por ti, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Yo pienso que el COVID-19 ha sido una oportunidad para todo el mundo de orar y de actuar. Y déjeme decirle que una de las cosas que más me enorgullece de nuestra iglesia es que nuestra iglesia es una iglesia de acción. Hay gente que están actuando y están haciendo cosas increíbles. Y aquí yo pienso que nuestra iglesia es un ejemplo de gente que actúa y gente que ora. Y yo pienso que hemos aprovechado la situación a nuestro alrededor para hacer algunas cosas. Y yo mi deseo en el día de hoy es que cada uno de nosotros adopte esto de manera personal. Y que si alguien va a decir, yo voy a orar por la hermana María que está en necesidad, que diga, Señor, yo quiero que tú me uses para bendecir a la hermana María que está en necesidad. Y eso se puede ver de diferentes maneras. Eso es que, voy a ir a la tienda, voy a comprar algunas cosas y se las voy a llevar a la hermana María que está en necesidad.
pero quizá usted no tiene dinero porque usted perdió su trabajo y no puede ir a una tienda y comprarle cosas a la hermana María. ¿Sabes qué? Yo voy a tomar el teléfono y me voy a comprometer a llamar a la hermana María toda la semana para hablar con ella, para ver cómo está, para orar con ella, para hacerle par de chistes, para que se ría, para que veamos una película por la computadora y hablemos de la película. Es tratar de mantener una vida de comunidad sana y animarnos los unos a los otros. En este tiempo donde las personas viven tan isoladas, no sé qué se dice, en aislamiento, tan aisladas. Entonces hay diferentes formas en las que nosotros podemos hacer que nuestra fe sea una fe activa y no una fe pasiva. Entonces tenemos una oportunidad para orar y tenemos una oportunidad para actuar. Y este versículo 15 y 16, cuando yo leí esto, me hizo pensar en cuanto a la iglesia primitiva en el capítulo en Hechos. Mira lo que dice la palabra en cuanto a la iglesia primitiva. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esos eran los creyentes de la primera iglesia. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno de ellos según su necesidad. Interesante ver cómo la iglesia primitiva se manejaba. Tener todas las cosas en común es vivir una vida sacrificial de gratitud, es profesar el mismo evangelio, el mismo Dios, y es ayudarse los unos a los otros. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que vender las cosas que usted tiene para traerlo a la iglesia y hacerlo a los otros. Eso no es lo que estoy diciendo. Aunque si usted lo siente, también no lo negamos, ¿verdad? El pastor siempre dice que aquí recibimos cash, efectivo, cheques y cupones. Así que lo que usted quiera donar, usted lo puede donar. Pero tener todas las cosas en común es esta actitud de que cuando nosotros veamos un hermano en necesidad, que nosotros vayamos la milla extra para ayudar a esa persona de una manera tangible. Que no solamente sea voy a orar por ti, te voy a poner la mano, te voy a ungir con aceite. Eso es el primer paso. Eso es lo que necesitamos hacer, porque por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer. Necesitamos de Dios, pero necesitamos que Dios nos use para nosotros entonces ser los agentes de cambio, así como en la iglesia de Hechos, que eran una gente en espíritu y en verdad. La fe sin obra es muerta. Seamos hacedores de la palabra. La iglesia en Boston. Acabamos de ver lo que pasaba con la iglesia primitiva en Hechos. La iglesia en Boston. O no la iglesia en Boston. León de Judá. Permítanme comentarles de que la iglesia en Boston, León de Judá, comienza conmigo. Yo soy la iglesia. Antes de pensar en un nivel colectivo, debemos de internalizarlo individualmente. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero ese es el orden que debemos seguir. Hay mucha gente que se queja y dice, ay, que la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería hacer lo otro. Siempre comenzamos de abajo para arriba. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Pero cuando uno piensa y uno dice, yo soy la iglesia, y tú dices, la iglesia debería, pregúntate primero, ¿estoy haciendo yo lo que yo creo que la iglesia debería de ser? Porque si yo soy la iglesia, no es que la iglesia debería de estar ayudando a los pobres. Yo tengo que comenzar a ayudar a los pobres. Y tú sabes que cuando tú comiences a ayudar a los pobres, los que están afuera te van a ver a ti y van a decir, oh, la iglesia ayuda a los pobres. Pero comienza contigo. Comienza conmigo. Cuando nosotros vayamos al cielo y el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste con los dones que te di? Con los talentos que te di. Yo no creo que nosotros vamos a decir, no, sí, la iglesia mía ayudó a los pobres, la iglesia mía. No, Él te está preguntando, ¿qué hiciste con lo que yo te di a ti? Es la parábola de los talentos que Él le entregó a los trabajadores. Cada quien tiene que responder por lo que Dios le dio. El tiempo que Dios nos ha dado, los recursos que Dios nos ha dado, los talentos con los que Dios nos ha dado, no es la iglesia, eres tú que le vas a tener que responder a Dios. Yo estoy muy orgulloso de la agencia Alfa.
en nuestra congregación. La agencia Alfa, ustedes saben, hicieron una cuenta para COVID-19, recaudaron fondos, que creo que todavía están recaudando fondos, para poder distribuirlos entre personas que por su falta de documentación no iban a recibir el estímulo que muchas personas recibieron este año. Y estoy súper orgulloso de la iglesia Alfa. Sin embargo, el hecho de que Alfa está haciendo eso no me da un pase a mí de simplemente decir, me siento orgulloso de mi iglesia porque mira lo que mi iglesia está haciendo. Si yo hago eso, pero yo no me involucro, de nada sirve. Es muy diferente decir, estoy orgulloso de lo que Alfa está haciendo y voy a ser parte de eso. ¿Cómo? Yo voy a donarle a Alfa. $10, $5. Ok, no tengo trabajo porque me despidieron. Ok, le voy a donar mi tiempo a Alfa. A lo Alfa, miren, yo quiero ser parte de lo que ustedes están haciendo. ¿Ustedes creen que yo puedo salir a repartir comida con ustedes? Cuando ustedes vayan, me dicen a dónde me encuentro, a qué hora. Si usted no tiene el teléfono de Alfa, llame a la iglesia, búsquelo en internet, le va a aparecer. Cuando usted quiere encontrarlo, usted lo va a encontrar. Pero llame, le diga, mira, yo no tengo dinero, pero yo tengo mi carro y yo puedo salir a repartir comida. ¿Cuándo voy? ¿El sábado? ¿Cuándo? Tú sabes, hacer algo, ser parte de lo que Dios está haciendo, poner nuestra fe en acción, nuestra fe en práctica. Orar por Alfa es bueno. Nosotros necesitamos orar por Alfa, de que el Señor sigue enviando obreros a su mies, pero también debemos de involucrarnos. No hay que esperar que Alfa haga algo o que la iglesia haga algo para uno involucrarse. Un ejemplo que me ha tocado muchísimo en esta temporada es Inespre. Inespre, en Santo Domingo hay un sitio que se llama Inespre, donde la gente vende comida como barata y cosas así. Aquí, la tienda de Whole Foods o Trader Joe's, ellos tienen un arreglo con una señora que vive en Malden, yo creo que las cosas que están expirando, ellos se las donan a ella. Entonces ella, si uno le da $10, ella permite que uno vaya ahí y llene una caja de diferentes cosas. Hay cosas buenas, pollo, huevos, frutas, vegetales, muchas cosas buenas de calidad. Y por $10 usted sale de ahí con una caja llena grande. Hay una familia aquí en la iglesia, yo no tengo que decir su nombre, ellos saben quiénes son, que durante esta temporada han identificado 3 o 4 otras familias que están en necesidad por X o Y razón, y ellos todas las semanas han ido a Medford, ponen $30, agarran 3 cajas y las reparten a estas personas. Esa familia no es de que un ministerio oficial de la iglesia, no es algo. Esa familia entiende que ellos son la iglesia. Ellos son la mano y los pies de Jesús. Y ellos van a hacer eso. Y para eso es que estamos llamados nosotros, hermanos. Una cosa que yo hice, estoy orgulloso, pero no estoy orgulloso, porque como le digo una cosa, le tengo que decir la otra. Al principio de esta pandemia, yo le mandé un correo a muchas personas en mi oficina y le dije, miren, estoy recaudando dinero, inspirado por lo que estaba haciendo Alfa. Yo dije, tú sabes, yo puedo hacer algo. Yo quizás no lo puedo donar a Alfa tanto como quisiera, pero yo le voy a pedir dinero a la gente de mi trabajo, que son más impíos que los impíos, ¿verdad? Pero yo dije, yo le voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. Y le dije, miren, estoy haciendo esto, estoy recaudando fondos para ayudar a la gente. El que me quiera donar, aquí está. Recaudé como $3,000, como 35 gente me dieron dinero y recaudé como $3,000. Entonces agarré y le di una parte a Alfa, pero también yo tenía 3 personas específicas que yo sabía que no iban a recibir tampoco estímulo. Y yo fui personalmente y le di algo, ¿verdad? De eso que recaudé. Y me sentí muy bien de hacer eso. Pero eso fue al principio de la pandemia. Ya tenemos 4 meses en esto. Yo más nunca he vuelto a llamar a esa gente, más nunca he vuelto a llevarle más nada de dinero. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Nosotros hacemos una obra de caridad y chequeamos el box y después nos olvidamos y que otro resuelva, que la iglesia resuelva. Pero la iglesia somos nosotros y nuestra fe debe vivir una manera activa y constante. No es una cosa de que hace 4 meses, no, debemos de seguir velando por el bienestar de los unos por los otros en todo tiempo. Ese es el llamado a nosotros, ejercitar nuestra fe. Y es lo que me gustaría instarles en esta mañana. Nosotros acabamos de tener un tiempo glorioso de las 25 horas de oración. Todos hemos sido parte de eso. Dios nos ha bendecido. Yo pienso que la segunda etapa de ese tiempo de las horas de oración es que nuestra iglesia entonces comience a tomar acciones
orientadas en cuanto a las cosas que nosotros oramos y que decidamos también comenzar a actuar en base a lo que nosotros oramos. Yo sé que la oración cambia las cosas, la oración puede cambiar las cosas, pero la acción también puede cambiar las cosas. Entonces es una combinación de los dos, orar y actuar, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Un ejemplo, si usted oró por el ministerio de niños, porque a usted le importa el ministerio de niños, ahora mismo nosotros estamos tratando de ver qué es lo que vamos a hacer con los niños de manera virtual. Y necesitamos gente que diga, mira, a mí me importa el ministerio de niños, yo quiero dar una lección. Nosotros tenemos los materiales, le podemos dar los materiales, usted se prepara, estudia y puede dar una lección por YouTube o por Facebook, o usted la graba y nos la manda y nosotros la pasamos, pero hacer algo, si le importa hacer algo, si me importa el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres, el ministerio, lo que sea, por lo que sea que usted oró, pídele al Señor, ok Señor, ¿cómo tú me puedes usar a mí para yo ser parte del cambio que necesitamos en este aspecto de la vida, en este aspecto de nuestra iglesia? La fe sin obras muertas, hermanos. Por ejemplo, las personas, yo tengo fe de que Dios me puede usar el día de hoy en esta predicación sin yo prepararme. Yo me puedo parar aquí, el Señor me puede usar, pero si yo no me preparo, la experiencia va a ser diferente. Hay que prepararse, hay que tomar las cosas en serio y poner de su parte. Y cuando uno combina esa fe con esa acción, el Señor, mire, es una combinación explosiva. Entonces, si usted es una de las personas que predica, prepárese antes de predicar. Si usted no predica, pero usted es un evangelista, prepárese antes de salir a evangelizar. Si usted trabaja con niños, con jóvenes o en discipulado, prepárese antes de compartir la palabra con otras personas. Ponga su fe y su tiempo en acción y prepárese para que Dios lo use en gran manera. Y sí, el Señor usa a las personas independientemente, pero esa debe de ser como, no la norma, sino como la excepción. Es lo que yo pienso. Entonces es importante poner nuestro tiempo. Yo diría que donde está nuestro tiempo, nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Donde nosotros invertimos nuestro tiempo, ahí están las cosas que nos importan. Entonces orando y también actuando. En Santiago, volviendo a Santiago 2, 17 y 18, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Algo muy importante que yo quiero recalcar en este momento es que nosotros no podemos ganar nuestra salvación sirviendo y obedeciendo a Dios. La salvación es por gracia, no por obras. ¿Ok? Las obras son importantes, porque obviamente la fe sin obra es muerta, pero las obras son el resultado de nuestra salvación. Cuando usted le dan un regalo, usted no dice cuánto te debo. Entonces usted le dice cuánto te debo, fue un regalo. No fue un regalo. Usted simplemente le dice gracias. Lo mismo pasa con nuestra salvación. Cuando el Señor nos da el regalo de su salvación, ya Él pagó lo que costó esa salvación con su vida en la cruz. Lo único que tenemos que hacer es gracias. No tenemos que actuar ni hacer obra. Esto es como un bono. ¿Y usted sabe qué me hace pensar en esto? El ladrón en la cruz. Cuando el ladrón en la cruz aceptó a Cristo, él estaba ahí. Él no tuvo tiempo de salir a evangelizar, él no tuvo tiempo de ayudar a los pobres, él no tuvo tiempo de hacer nada de eso. Y sin embargo, está esperándonos a todos en la presencia del Señor. Entonces, no es para que usted se sienta mal, se sienta cargado de que, tengo que hacer. No tenemos que hacer nada. Simplemente confesar a Jesús con nuestra boca y creer en Él es suficiente. Lo que yo estoy diciendo aquí es que cuando nosotros creemos en Jesús, entonces el resultado debe de verse. Es como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso es un fruto después que uno tiene el Espíritu. Uno no comienza de que, voy a ser amable, bondadoso, paciente, para entonces ver si el Espíritu me llena. No, después que el Espíritu te llena, entonces tú das fruto. Lo mismo pasa con la salvación. Nuestras obras vienen después que nosotros salvos, después que ya somos salvos, después que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces ahí es que viene el resultado. Nuestras obras deben de ser el resultado de nuestra gratitud a medida que nosotros ayudamos y servimos a los demás
con amor y con gozo. La intención de Dios es que nuestra salvación resulte en actos de servicios para desarrollar el cuerpo de Cristo. Y si no me creen, mira lo que dice la Biblia en Efesios. Espérame, se me fue, ¿cómo yo le doy para atrás? Bueno, se lo voy a decir, se me fue adelante, pero mira lo que dice la Biblia en Efesios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto dice en Efesios 2:10. Dice, nuestras acciones son simplemente lo que demuestran que nuestro compromiso con Cristo es real. Nuestras obras no traen salvación, sino nuestra fe en Cristo. En Efesios 2, 8 y 9, la Biblia dice que porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es un don de Dios y es por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. Ahora, después que terminan el verso 8 y 9, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestras acciones simplemente demuestran que nuestro compromiso con Dios es verdad. Y en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, mira lo que dice la palabra aquí. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos salvos de manera que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Nuestra salvación es gratis, pero nuestras obras deben de edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso es que hay tantos dones en la iglesia, por eso es que hay don de enseñanza, de profecía, todo lo que le está enumerando aquí. Profetas, pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Es para edificar el cuerpo de Cristo. No es necesario que todos los que estemos aquí y nos vean por casa digan, ok, yo tengo que ser pastor o tengo que dar clase en la iglesia. No. Si usted es un abogado y usted es cristiano, sea un abogado que se maneja con integridad y que ayuda a las personas con integridad. Si usted trabaja en finanzas, en educación, en salud, en construcción, cuidando niños o cuidando viejitos, lo que sea que usted haga, hágalo con integridad y así usted estará haciendo lo que dice aquí, edificando el cuerpo de Cristo. Es poniendo mi fe en práctica por medio de lo que Dios me ha dado, por medio de la sabiduría que Dios me ha dado, por medio de la preparación que yo he recibido. Eso es lo que yo voy a poner a los pies de Cristo para que Dios lo use para edificar el cuerpo de Cristo. Porque si usted no lo pone al servicio de Dios, entonces de nada sirve. De nada sirve, se queda con usted y no pasa a la próxima generación. Ahora, cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muy fácilmente podemos caer en lo que pasó con el fariseo y el publicano. ¿Recuerdan la historia? El fariseo y el publicano fueron los dos a orar. ¿Y cómo oró el fariseo? Dijo, Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, etc. Y él estaba orando así. ¿Y el publicano cómo oró? El publicano dijo, Dios, sé propicio de mí, pecador. ¿Qué dice la palabra? Dice después en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tenga cuidado de que cuando usted comience a vivir su fe y a hacer obras, de que usted no se sienta como el fariseo. Los fariseos eran personas que conocían la palabra. Eran personas que enseñaban la palabra. Pero ¿qué pasaba con los fariseos? El orgullo entró a su corazón y comenzaron a creerse mejores que los demás. Entonces,
tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. A medida que nosotros hacemos las cosas, tenemos que cuidar nuestros corazones para no caer en orgullo, para no sentirnos que somos mejores que los demás. Y esto es algo difícil, porque quizás nosotros no somos como los fariseos que estamos diciendo a voces todo lo que nosotros estamos haciendo. Pero si lo sentimos en nuestro corazón, que yo soy mejor que aquel, porque esto, porque lo otro. Y eso quizás pasa entre denominaciones. Hay mucha gente, muchos pentecostales que dicen yo soy mejor que los bautistas porque nosotros somos la gente de fe y de la unción, y los bautistas dicen yo soy mejor que los pentecostales porque somos gente de la palabra. Y hay que tener cuidado de no estarse comparando, hay que tener cuidado. ¿Y sabes por qué? Porque mira lo que dice la palabra en Colosenses 3, 23 y 24. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, Señor, servís. Todo lo que nosotros hacemos, sea público o en privado, debe de ser para el Señor, independientemente de lo que pase con los otros. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado de que a medida que nosotros tratemos de ejercitar nuestra fe, de que nuestras acciones sean para Dios, independientemente me reconozcan o no, es para el Señor que lo estoy haciendo. Volvamos entonces otra vez a Santiago. En Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú que eres Dios, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios te creen y tiemblan. Esta para mí es la intersección entre la fe y la obediencia. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa eso? Los demonios creen en Dios. Ellos saben que Dios es poderoso. Ellos saben que Dios es el creador del mundo. La diferencia entre un demonio y un cristiano es que los demonios no obedecen a Dios, no siguen a Dios. Y un cristiano se caracteriza porque obedece la voluntad de Dios. Porque cree y dice, ok, mi fe te voy a obedecer y voy a vivir, voy a cambiar, voy a actuar, voy a hablar como Cristo quiere que yo hable. Esa es la diferencia. Entonces la fe y la obediencia, si nosotros decimos ser gentes de fe, debemos de obedecer la palabra de Dios. Esta es la diferencia. La verdadera fe involucra un compromiso de todo nuestro ser con Dios. Muchos creen en Dios, pero no todos obedecen a Dios. Aquí en Estados Unidos todo el mundo dice que Estados Unidos es una nación cristiana, y a la persona que usted le pregunte, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero su estilo de vida no cambia. Su estilo es como la oruga, se quedaron en oruga, no se convirtieron en mariposa. En Latinoamérica todo el mundo es católico, pero hay muy pocos católicos que viven verdaderamente como Dios demanda que vivan. La Madre Teresa es una de mis heroínas, porque esa mujer vivió la palabra en acción, en espíritu y en verdad. Yo creo que hay gente católica que se van a acercar a Dios y van a alcanzar su salvación, habiendo depositado su fe en Cristo Jesús directamente y ejercitando su fe por obra de sus acciones. Si usted se da cuenta, en nuestras sociedades, los grupos que generalmente están sirviendo a los pobres son los grupos religiosos. Los grupos religiosos son la gente que tienen orfanato, son la gente que dan comida en la calle, son la gente que, son los grupos religiosos. Entonces hay que poner la fe en práctica. Santiago 2, 18 y 19. Luego vamos a Santiago 20, del 26. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Cuidado otra vez, nuestras obras no nos justifican. Y aquí es que yo pienso que hay algunas religiones del mundo que ponen mucho énfasis en hacer obras, que no está mal hacer obras, pero el énfasis es en hacer obras para alcanzar la salvación. Y así no es que funciona. Las obras son gratis, es extra.
Uno es salvo si hago obras o no hago obras. Entonces, estos versos aquí me hacen pensar en los héroes de la fe. Los héroes de la fe, muchos conocemos ese pasaje en Hebreos 11, ¿verdad? Que hay una lista de gente. Toda esta gente de los hebreos de la fe fueron hombres y mujeres de Dios que fueron caracterizados por ser hacedores de la palabra. Estas personas que están aquí fueron gente que creyeron, oraron y también actuaron. Abel, recordamos en Génesis, Noé, Abraham y Sara, Isaac, Moisés, Rahab, Gedeón, Sansón, Débora. Todos estos eran gente que creían en Dios, temían en Dios y actuaron. Hicieron cosas tangibles para beneficio del cuerpo. Otros que yo añadiría a esa lista, la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tenía una fe que perseguía a Dios. Tenía 12 años con el flujo de sangre, pero ella sabía que si ella tocaba el borde de su manto iba a recibir su sanidad. Ella fue y buscó a Dios incansablemente. No se quedó en su casa esperando su milagro. Aunque Dios puede recibirlo usted en su casa y darle su milagro en su casa. Dios es soberano y Dios hace esas cosas. Pero si usted tiene la capacidad y la potestad de buscar a Dios incansablemente, imite a la mujer del flujo de sangre. El centurión que fue donde Jesús, llegó hasta donde Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sano. Solamente di la palabra. El siervo no estaba en el lugar, el siervo estaba a saber dónde, pero el Señor lo alcanzó y le hizo su milagro, pero porque el centurión intercedió por él. Hay lugar en el camino de Dios para intercedir por otras personas, pero hay que hacer algo, hay que llegar a donde esté el maestro, hay que buscarlo en espíritu y en verdad. ¿Dónde está Dios? Dios está en nuestras vidas. Dios no está en este edificio. Dios está en tu casa, donde tú estás ahora mismo. Tú tienes acceso a Dios donde estás. Sí, Dios también está aquí, pero Dios está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él llega a nuestras vidas y se queda en nuestras vidas. Lo tenemos 100%. La sanidad del paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico? Que hubieron 4 amigos que no podían entrar a donde Jesús estaba, pero ellos agarraron a su amigo, lo llevaron al techo, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron para que llegara a donde Jesús. Fe y acción. Estos fueron gente que buscaron dónde estaba la bendición de Dios y fueron y llevaron, intercedieron. La fe sin obra es muerta, hermanos. En Santiago, él habla de que tenemos que ser hacedores de la palabra. Al capítulo 1 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, pero que él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Esto es un tema que vamos a ver a lo largo de Santiago en toda la semana. La fe y el evangelio. Hermanos, hay personas que creen que hay un Dios, pero no siguen sus mandamientos. Si usted ha creído en Dios y usted quiere provisión de Dios para un futuro financiero, con tanta incertidumbre financiera que hay ahora, ore, pídale a Dios con fe, pero también haga un presupuesto, escríbalo. Haga un presupuesto y tenga una conversación interna verdadera con usted en cuanto a cuáles son las cosas que yo necesito y cuáles son las cosas que yo quiero. ¿Cómo voy a administrar mi dinero? Ore, pero haga un presupuesto. Si usted no sabe cómo hacer un presupuesto, busque ayuda, hable con alguien que le ayude a cómo administrar sus finanzas. Tome una clase y no se canse de preguntar hasta que alguien le dé una respuesta. Fe y obras. Si usted quiere un mejor trabajo porque perdió su trabajo, aproveche este tiempo y póngase a estudiar en internet. Mire, a ver, ¿puedo hacer algún certificado en internet? Comience a estudiar y a hacer algo, de manera de que cuando ya comiencen a abrirse los trabajos otra vez, usted tenga algo que le pueda dar un mejor chance de conseguir un trabajo. Quizás es el inglés, que usted no lo domina bien. Póngase a estudiar inglés en Duolingo, baje la aplicación, o a ver cosas en inglés. Póngase a hacer algo, pídale a Dios que le dé, que lo ayude, pero póngase a hacer algo también. Matrimonios. Si usted tiene problemas con su pareja, pídale a Dios
que lo ayude. Pero digo, ok, Señor, hoy me voy a sentar con mi esposo, con mi esposa y vamos a hablar. Vamos a tener conversaciones incómodas. Si no lo puede hacer solo, vamos a buscar a alguien que nos acompañe por internet o lo que sea. Vamos a buscar ayuda, pero vamos a hacer algo. Si el problema en mi matrimonio es que tengo el carácter fuerte, entonces tengo que cambiar mi carácter. No es simplemente orar, Señor, mi matrimonio y mi carácter igual. No. Señor, mi matrimonio, cambie mi carácter. Esto se aplica a los hijos, se aplica a todos. Se aplica también a la llenura del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pedimos que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero compartirles, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es algo que se da aquí en este edificio los domingos durante el tiempo de intercesión. La llenura del Espíritu Santo está disponible para ustedes en sus casas, donde ustedes estén, pero nosotros debemos de buscar el rostro de Dios en oración constantemente y leyendo su palabra. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, pregúntese, ¿estoy yo reflejando el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Si usted no está reflejando eso, es muy probable que usted no es lleno del Espíritu Santo. Entonces tiene que comenzar a ser un poco más paciente, un poco más amable, un poco más manso y hacer ese tipo de cosas. Pregúntese a sí mismo, ¿estoy yo amando como Dios dice que debemos amar? En 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no guarda récord de lo malo, todo lo sufre, todo lo soporta. Si usted quiere la llenura del Espíritu Santo, comience a perdonar y a amar como Dios dice que debemos de amar. Comience a dar esos pasos y pídale a Dios que lo llene y el Señor lo va a llenar. Y a medida que el Señor lo llene, el cambio va a ser evidente en su vida. Pero comience a apartarse de cosas que no lo edifican y que no lo ayudan a llenarse del Espíritu. Los programas que usted ve en televisión, si de eso que usted se está alimentando, ¿cómo usted cree que el Espíritu lo va a llenar? Tiene que buscar cosas edificantes que le llenen a usted. La palabra, hay muchos recursos cristianos en internet. Entonces, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos el avivamiento que tanto oramos, yo soy la iglesia y yo tengo que cambiar primero. Y decirle a Dios que el cambio que yo quiero ver en mi sociedad, que me muestre cómo yo puedo ser parte de eso, para yo comenzar a sanar la propiedad. Si usted no conoce de Cristo y es nuevo en los caminos del Señor, comienza con depositar tu fe en Cristo, reconociendo que eres pecador, así como yo soy pecador. Todos los que estamos aquí somos pecadores y continuamos pecando y necesitamos a diario de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, bienvenido a la familia. Pero tienes que pedirle a Dios que te perdone y luego que le pidas a Dios que te perdone, tienes que comenzar a leer la Biblia, comenzar a actuar para que tú entiendas lo que Dios quiere de ti. Tienes que comenzar a orar. Y no es que tú orar todos los días, 3 horas, no, pero orar con el corazón y pedirle a Dios. Buscar una iglesia donde tú puedas crecer y desarrollarte. Rodearte de personas que te van a ayudar a cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, que van a ser personas que te van a edificar y no personas que te van a llevar por un mal camino. Así es que se comienza a crecer en los caminos de Dios. La fe sin obra es muerta. Seamos hacedores de la palabra. Hermanos, recuerden que tenemos un llamado a actuar. Y lo más básico que podemos hacer es comenzar a pasar tiempo con Dios. Esta semana, si usted vive solo, a solas. Si vive con otra gente, con otra gente. Si sus familiares no son cristianos, está bien. Llame a un hermano de la iglesia. Mire, vamos a leer juntos. Vamos a compartir juntos. Pero necesitamos pasar tiempo con Dios. Nuestra fe se alimenta a medida de que nosotros pasamos tiempo en la palabra y en la oración. Y a medida que el Señor nos revele qué Él quiere que nosotros hacemos, comenzar a tomar pasos en esa dirección. Vamos a orar. Señor, gracias por tu soberanía, Señor. Te pido para que seas tú redarguyendo nuestras mentes y nuestros corazones y mostrándonos qué tú quieres que nosotros hagamos, cómo quieres que nosotros nos conduzcamos, Señor. Que podamos examinar todo lo que hemos escuchado el día de hoy y retener lo bueno, Padre. Que busquemos pasar tiempo a solas contigo
para ver qué tú quieres que hagamos para cambiar nuestra situación, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y porque a pesar de que esto fue escrito hace miles de años, todavía es relevante para con nosotros el día de hoy, Señor. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa y conectarnos a través de las redes. Bendícenos, Señor, y guíanos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén.